Buenas gente, ¿dónde nos hallamos hoy? En la ruta de Lexianes, desfiladero de Lexianes, Asturias, norte de España. Mirad qué pasada. Este camino no es natural, está hecho por el hombre. Se trataba de una obra antigua cuya finalidad era conectar los municipios de San Adriano, Quirós y Proaza, aunque las obras quedaron inconclusas y lo que hoy tenemos resulta un deleite para los sentidos del senderista. Una pasada de lugar, venir a conocer Lexianes. También se le conoce como el Cares o el pequeño Cares asturiano, por su similitud con la mencionada ruta. Vamos a sacar aquí la cámara un poquito al precipicio para que veáis. Mirad qué pasada, por ahí discurre el río Xanes, también conocido como río Viescas. El nombre de esta ruta, un tanto comercial, para atraer gente. Ya sabéis, Lexianes son esos seres mitológicos procedentes de la mitología de nuestra tierrina. Se trataban de unos seres, unas mujeres muy bonitas que vivían en las cuevas, en los ríos y en los bosques frondosos. De ahí el nombre, para atraer un poquito a la gente a este lugar. Y cuenta la historia de que camelaban a los hombres por su belleza y guardaban en sus cuevas bonitos tesoros, grandes riquezas. Y si el hombre era capaz de cautivar o camelar a la xiana, pues se quedaría con los tesoros de esta. Lo que pasa que al darle el primer beso, la xiana se convertía en un ser monstruoso. Vamos, en plano secuencia, temblorín, como siempre, para bajar ahí el salto. Y como os estaba contando, la xiana acababa asesinando al pretendiente. Mirad, esta formación caliza, como siempre os cuento, la caliza se formó hace millones de años bajo el mar. Al igual que os contaba en el huello de Peñamea, en el vídeo, visionarlo, repasarlo. Hay gente que dice que esta ruta es más bonita que la del Cares por tener mayor diversidad ecológica, donde tanto el agua es protagonista como la caliza y como el bosque, ya que la ruta se divide en dos partes. Esta primera parte de desfiladero y una segunda parte en la que entraremos en un frondoso bosque, aunque como estamos en invierno, pues será un desnudo bosque. Por eso voy a dividir la ruta en dos vídeos. Esta del desfiladero y, como veréis en otra ocasión, la del bosque. Una pasada, La ruta culmina en pueblo de Pedrovella, donde hay un famoso restaurante, una casa de pueblo, casa generosa, donde se come muy bien el pote y la fabada. Así que venir a conocer este lugar. Antiguamente se decía venir a Lexianes porque el Cares está masificado y Lexianes no. Ahora, si venís de fin de semana, igual que el Cares, hay muchísima gente. Pero hoy se trata de un miércoles, mi día de descanso. Hace 2-3 grados bajo cero y no encontré a nadie en toda la ruta. Vamos a ir bajando un poquito en plano secuencia temblorín para que veáis el camino artificial.
Una pasada. Reanudamos el plano secuencia tras el corte y mirar esa piedra que hay ahí en el centro al lado del camino, es donde iniciamos el vídeo. Venimos a este otro recoveco para que veáis un poquito más la belleza del desfiladero. Eso es una ruta fácil, ¿eh? Podéis venir con toda la familia, niños, gente mayor y demás. Si venís por el verano, venid preparados porque aquí casca el sol, que es un primor, con bastante agua. Y, como os digo, ideal para hacer con toda la familia. Y nada, gente, con esta vista nos vamos a despedir. Estáis como siempre con Ciro78 y hasta próximos vídeos.